Bienvenidos a un video más, espero que estén muy bien, ya que en esta ocasión quiero mostrarles una técnica muy sencilla con la cual estoy seguro que podrán sorprender a cualquiera. Esta técnica es mejor conocida como Shake Change y consiste en tomar una carta cualquiera y hacerla cambiar por una carta completamente diferente en un abrir y cerrar de ojos. Dos de las cosas más impresionantes de esta técnica es que se puede utilizar en infinidad de efectos y además es algo muy improvisado. Podríamos utilizar una carta cualquiera, por ejemplo esta de aquí, que en este caso es la reina de corazones, y la perderíamos por el centro de la baraja, más o menos por aquí, que se vea claramente que la carta no está arriba, pero de un momento a otro la carta se viene arriba del todo. Ahora, la técnica es muy sencilla, vamos a ir paso por paso. Lo primero que debes de tener muy en claro es la carta que va a aparecer. En este caso voy a utilizar la reina de corazones como la carta seleccionada por el espectador. Entonces esta carta no debe ir ni abajo ni arriba, sino en segunda posición. Ya depende de la técnica que tú sepas para colocarla en segunda posición. Yo lo que hice fue ponerla en el centro, pero en realidad la estamos poniendo en segunda posición. Aquí ya quedaría preparada para hacer la técnica. Vamos con el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es un double lift. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Nos vamos a ayudar de la primera carta, que en este caso es el 4 de corazones. Vamos a extender un poco las cartas para tomar el 4 de corazones, pero en realidad también vamos a aprovechar este movimiento para hacer un pequeño break de la primera carta que nos queda en la baraja, que en este caso sería la carta seleccionada, la reina de corazones. Una vez que tengamos bien preparado el break con el dedo meñique, colocamos el 4 encima de nuestro break y ya tendríamos las dos cartas juntas y listas para hacer el movimiento. Pero ahora vamos con el movimiento de la técnica. En realidad no vamos a sujetar las cartas de esta manera, sino que nos vamos a ayudar de nuestro dedo pulgar y de nuestro dedo medio para sujetar las cartas esquina con esquina de la siguiente manera. Un consejo que les puedo dar es que nosotros tomemos la carta en las esquinas donde se encuentran los números, donde está el 4 y el 4, de ahí va a ser más fácil que hagamos el movimiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener más libertad de tomar la carta y de esta forma hacer el movimiento un poco más natural. Ahora vamos a necesitar ayuda de nuestro dedo índice, ya que este se va a encargar de dar la vuelta a la carta en su propio eje. Digamos que la carta es un globo terráqueo y nuestro dedo índice se va a encargar de darle la vuelta a la carta en su propio eje. Y todo está en practicar lentamente este movimiento, siempre ir practicando, siempre regresar la carta, voltear, regresar, voltear cuantas veces sea necesario para que el movimiento se vea lo más natural posible. Y he aquí mi consejo de por qué tenemos que sujetar las cartas donde se encuentran los números, porque si las sujetamos de esta manera se nos va a dificultar demasiado para darle la vuelta, ya que nuestro dedo índice no va a tener el espacio suficiente para girar la carta. En cambio, si lo ponemos en la otra posición, nuestro dedo tendrá la suficiente libertad para girar la carta. Ahora, si a este giro no solamente le sumamos un poco de movimiento, sino también rapidez, se verá de la siguiente manera. Así de sencillo es realizar esta técnica, solamente debes de practicar una y otra vez el giro con el dedo índice y también sumar el movimiento para que se vea lo más natural y el público no se percate de ningún movimiento extraño. Estando en esta posición, lo único que nos queda por hacer sería colocar las dos cartas encima de la baraja, cuadrar un poco y tomar la carta seleccionada por el espectador, y ya dependerá de tu creatividad si sigues con el truco o le entregas la carta al espectador para que la inspeccione y se dé cuenta de que todo fue magia pura. Aquí arriba te voy a dejar el primer video de mi segundo canal, el cual está con una edición muy profesional. Espero que vayas a darle me gusta, que lo compartas y en sí a que le des mucho apoyo. Espero que te haya gustado mucho este truco y le saques el mayor provecho para impresionar a cuantas personas puedas. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte aquí abajito. Eso es todo de mi parte y nos vemos con un truco nuevo. Bye.